Hola familia, nos encontramos en Australia, ya a punto para dar esta vuelta a Australia, la segunda gran etapa de Furgo en Ruta. Y en breve vamos a ir a ver por primera vez, poder tocar y palpar nuestra próxima furgoneta, que ya les dijimos en el capítulo anterior, se va a llamar Wallaby. Y justamente por eso nos hemos venido hasta Sydney. Aquí está nuestra nueva furgo. El día de hoy, si todo va bien, esperemos poderla ver y vamos a aprovechar para dar una vuelta por este lugar tan emblemático, la zona del puerto y la ópera de Sydney, que la podemos ver por ahí atrás. Y también queremos aprovechar para explicaros un poco cómo ha sido este proceso de elección de la furgo perfecta para esta vuelta a Australia 2025. Vimos esta y los dos dijimos, es esta. Nos hemos comprado la furgo. ¡Qué locura! Wallaby, Wallaby. Ya tenemos furgo para Australia y es una locura de furgoneta, ¿no? Bueno, esto es todavía cuesta de asimilar. La primera impresión es wow. No pasa desapercibida, ¿eh? Ostras, es chulísima. Quédense, que hoy se lo explicamos todo. ¡Vamos! ¡Vamos, furgo en ruta! Vamos furgo en ruta hacia mil rincones con mil canciones. Vamos furgo en ruta, yo le canto a la vida, ¿por qué no? Vive el día a día, vive el día a día. Mira qué pedazo de edificios. Wow, y mira aquí con el mar, mira qué entrada. Qué chulada. 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 Bueno, estamos en Sydney, la ciudad yo creo que más conocida mundialmente de Australia. Sí. Y la verdad que una maravilla. No sabíamos muy bien qué esperar, recién salimos del metro. Aquí los metros te recorren unas distancias a lo bruto. Y mira lo que son la cantidad de barquitos que te hacen como la vuelta para que des un paseo y puedas ver pues todo desde el agua, ¿no? Es que está lleno de líneas, tú miras en el Google Maps y conectan un montón de lugares. Puedes cruzar el río, puedes ir a otro lado de la bahía. Bien interesante, todas las rutas que hay marítimas. Sí, sí. Y aquí una reserva natural, que ya se escuchan los bichos. La primera impresión, y ya nos pasó un poco en Melbourne también, es que tienes la parte urbana, súper urbana, ¿no? Con esos pedazos de edificios, pero luego al otro lado pues tenemos árboles y tenemos naturaleza y tenemos los pájaros, los insectos, las chicharras. Y lo primero que queremos conocer, pues, cómo no, pues la zona de la ópera. Tú vas a Barcelona, vas a ver la Sagrada Familia, te vas a Ciudad de México, te vas a ver la ópera, se llama también, ¿no? No, las Bellas Artes, el edificio de Bellas Artes. Y pues vienes aquí a Sydney, pues la ópera, ¿no? Bueno, aquí la gente se viene a bañar, aquí en este rinconcito. No sé si será el agua más limpia del mundo, porque es muy urbana, ¿no? Pero para pegarte hay una refrescadita. Fíjate que tienen ahí como una red para que no entren los tiburones. No sé si es para eso, pero bueno, como que delimita también para que los bañistas no se vayan para Bueno, adentro. que hay un montón de barcos. Hay aquí muchos también, barcos. Yo creo que también en este caso es por los barcos. Es como la zona de confort de los bañistas, pero impresionante la gente que hay aquí tomando el sol y bañándose. Pues que hoy es fin de semana, hace un sol radiante y mucha gente ahí tomando el sol también en el césped, gente haciendo ejercicio. Hay ambiente, hay Sí, ambiente. ¿eh? Como que apetece salir a pasear y es entretenido. Bar Café. Mira qué buena vista desde aquí. El puente del puerto de Sydney, gigante. Y al fondo hay algo como muy típico también de aquí, que se llama Luna Park. No es como el Luna Park de Buenos Aires, que es un lugar donde hacen conciertos, sino un antiguo parque de atracciones. Se ve todo también como muy clásico desde aquí, ¿no? Y bueno, es como lo típico, la carita, digamos, por la que tú entras, y luego la noria. Y bueno. Qué bien peculiar también, ¿eh? Uy, mira lo que acabo de ver. ¿Se ve desde acá? Mira, ahora no pensábamos que la veríamos desde aquí ya. Por arriba pasa el tren
o el metro, no sé. Y mira, esta tenemos la famosa ópera de Sydney. Ya la pudimos ver desde el aire cuando volamos de Melbourne a Sydney. Y ahora aquí la tenemos cada vez más cerca. Igual no es la mejor vista aquí con él. No. Desde el puerto, vamos para allá a ver. Bueno, vamos a aprovechar para hacer una paradita en el camino, un cafecito, y aprovechar que en esta cafetería tienen internet para conectarnos. Ya saben la importancia de tener una VPN cuando te conectas a una red de internet abierta, como en bares, restaurantes, lugares públicos. Nosotros usamos CyberGhost VPN y nos encanta porque es de las más económicas y para mí de las más eficientes que existen en el mercado. Es tan fácil como instalar. Tú le das al botoncito y ¡pling! Se te conecta en el país que tú quieras. Ahora mismo pues estamos en Australia, pues en Australia. Y es la manera más fácil de tú poderte conectar a redes abiertas y tener la seguridad de que nadie va a entrar a hackearte datos y a robarte contraseñas, que puede ser peligroso. Gente, hay mucha gente aquí muy hábil y es muy fácil a través del internet abierto que alguien acceda a tus datos, así que por favor siempre usen una VPN confiable como es CyberGhost. Y ya saben que con el link que les dejamos siempre en la descripción de todos los vídeos consigues CyberGhost VPN con un 83% de descuento y tienes 45 días para probarla, y si no te gusta pues te devuelven el dinero. Y aprovechamos esta parada para enseñaros un poco cuáles han sido todos los vehículos que hemos ido viendo durante los últimos meses, casi 2 meses, viendo cantidad de vehículos. La verdad que ha sido muy complejo decidir cuál era el vehículo ideal para hacer esta vuelta a Australia, al menos para nosotros, para nuestro tipo de viaje, que vamos a trabajar en la furgo, que necesitamos un espacio cómodo y a la vez, bueno, pues con unas condiciones buenas para hacer la vuelta a Australia. Furgos que hemos visto, bueno, al principio vimos que había muchas Toyota Yace. Aquí en Australia Toyota es como el Nova Más, es la que más se encuentra, vehículos japoneses, y la Toyota Yace está por todos lados. Entonces varia gente camperizó la Toyota Yace como esta. Y bueno, la verdad hay algunas que están bastante bonitas, otras con unas camperizaciones muy básicas, pero en todos los casos la sentíamos un poco pequeñita, como que le faltaba poder estar de pie, un poco más de espacio, y en la Sayoneta que ya teníamos pues estábamos buscando algo un poquitín más cómodo que una Toyota Yace. Porque otra cosa que estuvimos mirando, nos gustaba la idea de que fuera 4x4. Entonces, si tú buscas 4x4, como que lo más común aquí en Australia es un vehículo 4x4 normal, el típico 4x4, pero con la carpa de techo arriba. Entonces es muy típico, los fines de semana la gente se ve que se va de camping, ¿sabes? Entonces la parte de atrás del 4x4 le ponen una cocinita y todo para llevar todos los trastos, y lleva la carpa de techo arriba. Muy práctico porque es un vehículo y llegas a todos lados, pero a nivel de habitabilidad como que le falta, ¿no? Tener un espacio para poder pues hacer vida, ¿no? O tener hasta un baño. A mí me gustaba la idea de que tuviera baño, como muy básico y muy necesario tener siempre un camping o un lugar donde caer en ese tipo de 4x4 de carpa de techo. Sí, así que fue una opción que no vimos muy clara, y de ahí acabamos viendo un camión gigante de unos amigos de Cataluña que hicimos, y la verdad que nos encantó, ¿eh? Esa opción nos encantó, estuvimos tentados a comprarla, y luego, bueno, hubo algunas cositas, sobre todo el tamaño. Es muy grande, era un camión, bueno, como lo ven en las fotos, es un camión grande, cómodo, porque la idea era, vale, lo que queremos es estar cómodos y poder caminar por dentro. Hasta hicimos videollamada con ellos, súper simpáticos, sí. Y pues cómoda es, pero era muy grande, yo creo que es demasiado grande. Ahora te digo que a puntito estuvimos de optar por este vehículo, y finalmente a última hora como que cambiaron las prioridades, y aunque el vehículo me sigue gustando, a pesar de ser un poco grande, pero bueno, optamos por otra opción. Agradecerles a los chicos por la que la verdad que nos dieron mucha paciencia, nos enseñaron varias cositas de Australia interesantes para comprar el vehículo, y nada, desde aquí un saludo y bueno, muchas gracias. Luego el otro que estábamos buscando, dentro de, por ejemplo, si queremos un vehículo más 4x4, que era una de las cosas que queríamos, ¿no? Poder perderte en una playa, o que no suframos si hay una subidita con arena, tener un poquito más de libertad para movernos por todo el país. Había la opción, la que más hay, es este tipo, es Lighton, creo que le llaman, ¿no? Estas cédulas que se pegan al 4x4, ¿no? Tú te compras el vehículo 4x4 con la plataforma detrás y le pones encima
la cédula esta. Muy práctico, pero en general, hablando con gente que se dedica al 4x4, nos decían que suelen ser muy altas, si tú lo que quieres es que sea ahí, ¿no?, espaciosa, que es lo que buscábamos, y que al ser tan altas a veces como que sufren un poco de estabilidad, te da la sensación de que se va a caer, y en general no eran tan cómodas como buscábamos, ¿sabes? Como que eran reducido el espacio, hemos visto hasta unas que se abría por detrás, otras que se levantan y se cierran, una que nos gustaba, que es esta de aquí al lado, que era ya totalmente cerrada y hasta compactita, pero claro, cuanto más compacto lo quieras, menos habitable se hace por dentro. Así que al final estuvimos viendo autos un poquitín más grandes, tipo Sprinter, Claro. como esta de aquí, muy chula, muy bien puesta, muy linda. Estamos hablando de la mayoría de autos, para que no se disparara el precio, tienen kilometrajes bastante elevados, entre 250.000, 300.000, 350.000, o sea, lo que tiene Australia es que, a no ser que sean los más chiquitos, el Yace o un 4x4, la que vienen ya un poco bien camperizados, como es este caso, pues ya tienen muchos kilómetros, a no ser que quieras pagar pues una cantidad de dinero que no disponemos. Y luego había otras cuantas de Ford Transit, que también vimos alguno que nos gustó bastante, como esta, que fue la primera que vi y me encantó. Y bueno, también estuvimos viendo si la comprábamos hasta que alguien se nos avanzó. Y el tema fue también, venimos de la experiencia de que al comprar un vehículo en otro lugar, la furgoneta que teníamos en América la habíamos comprado en España y era un tipo de Volkswagen que no encontrábamos piezas. Aquí nos avisaron también que si tú compras Volkswagen, Mercedes es común, pero no tanto, ¿sabes? Como que si tú quieres un vehículo que en toda Australia vayas a encontrar piezas, todo el mundo nos tiraba que compráramos Toyota, que era como la más. Y a todo esto, algunas últimas opciones que estuvimos viendo, en un momento que dijimos, oye, ¿por qué no tiramos por un 4x4 para poder llegar a rinconcitos que sin el 4x4 no llegas? Por un lado, este tipo, lo que es como una caravana enganchada detrás de un 4x4, sería una opción. Eso a María le encantaba, yo no la acabo de ver, porque es llevar un trasto detrás. Es un poco grande, aparatoso. el aparatoso del total, pero bueno. Y finalmente, pues tipo 4x4 con la cédula, pero todo integradito, que es la última opción que miramos, como ahora esta. Así Bueno, que gente, ya creo ves. que hemos hecho una buena repasada. Tú imagínate la cantidad de furgos que vimos en todo este tiempo, ha sido un poco una locura. Y bueno, ahora ya finalmente pues ya solo queda, ya decidimos cuál es, ya solo queda, ya dimos la paga y señal, que lo de la paga y señal fue una locura. Una locura, porque nos gustó y dijimos, bueno, antes de que alguien nos la saque, llamamos a un amigo nuestro mecánico que está viviendo acá para que la fuera a revisar, nos dijo que estaba todo bien, así que hicimos la paga y señal y nos hemos tirado a la piscina, porque en verdad estamos comprando un vehículo sin haberlo visto antes. Mira, Pero, y este no es sé, a ver, justo el momento cuando nos decidimos a dar la paga y señal. Os lo mostramos justo antes de salir de Barcelona, unas horas antes de salir de Barcelona. Ahí fue el gran momento cuando compramos, o al menos demos la paga y señal de la furgo que ya acabamos de comprar. Kimberly, we have talked with our mechanic. We have talked with Nico. He say that the vehicle is perfect, that is very good, just a little details, no problem. He said it's the best Land Cruiser he have seen. Yes, he Oh, told me yeah. the best 79 series Land Cruiser he's seen in Australia. Yeah, almost like a camper, I think. So finally, we bought it. We keep it. Yeah, it's incredible. It's amazing. We- Deal, yes. Wow, we cannot think about that. It's like, wow, it's not possible. Then wow, then let's talk about the details for making the deposit, and I don't know ¿ya tenemos coche? what the name of the vehicle. Mary Motorhome. Mary Motorhome, and for us, we feel our name is Wallaby. Wallaby. And then we can put the two names. Two names, name and surname. It will be she will be Mary Wallaby. So wow, Qué fuerte, gente. thank you very much. We love your energy.
and the energy of the van. I think the van have more of your energy, so it will be an amazing trip around Australia. Thank you very much. Okay. Have a good night. Chao, chao. Bye bye. 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 Nos hemos comprado una furgo. ¡Qué locura! ¡Qué loco! Wallaby, wallaby, wallaby. ¡Qué locura! Estamos que nos acabamos de despertar hace poco. Está aquí todo hecho un desastre Todo, todavía. las maletas por aquí. Las maletas. Esto ha sido una locura, pero ha sido de locos total. No teníamos porque nada, teníamos 500.000 furgonetas vistas. 500.000 de furgonetas vistas y no salía la que realmente nos convencía y finalmente vimos esta y los dos dijimos, es esta. Que se cierra un ciclo, ¿sabes? Cuando todo es perfecto, porque Sí, no... O sea, se ha dado todo de forma tan perfecta que no... Que es muy No, es una fuerte. locura. Ayer hablamos con la señora Kimberly a final de la noche, a las 12 de la noche, y hoy nos hemos despertado a las 6 A de la las 6 de la mañana mañana. para poder hablar con ella y ver un vídeo de Claro, la nos ha furgo. hecho un tour por la furgo con el teléfono y hemos dicho, sí, es ella. Así que es nuestra furgo. es una locura, es una locura. Ya tenemos furgo para Australia y es una locura de furgoneta. ¿No? Bueno, esto es todavía cuesta de asimilar. Chicos, empieza ahora sí la aventura con la Mary Wallaby. Vamos, que empieza la aventura, la vuelta a Australia. Pues para los que vieron el capítulo anterior ya saben que vinimos a Sydney para comprar nuestra furgo, la nueva furgo que se va a llamar Sayoneta 2.0. Sayoneta 2.0. Va a ser un poco distinta que la Sayoneta. Se va a llamar Wallaby, como ya os explicamos en el anterior capítulo también. Y bueno, es una pasada, pero todavía no la hemos visto, solo la hemos visto en fotos. Ahora esta tarde vamos para allá. Mientras tanto, para hacer un poco de tiempo y bajarle a la ansiedad, sí, porque esto es una locura, pues nada, pues a dar la vuelta por aquí, por el centro de Sydney, a conocer un poco. Y a la derecha estamos flipando porque hay un pedazo de crucero que ahora la tapan las palmeras justo. Asoma un crucero que ha dicho, ¿sabes qué? Yo voy a estacionarme al lado de la ópera. Al lado de la ópera para poderla ver bien cuando te levantas en la mañana. Y ahora sí, el pedazo de crucero que uno no se lo espera aquí. Creo que nunca había visto un crucero tan cerca. Qué locura. Parece que esté fuera del agua, que esté aquí en medio de la ciudad. Es que claro, la ópera es como que está en el puerto. O sea, esto es un puerto gigante, ¿no? Pues está lleno de barcos por todos lados. Y ojo aquí, sí, claro, esto es una terminal de ferries, ¿no? Es lo último que te esperas aquí, Sí. llegar y encontrarte un ferry de 40.000 metros de alto. Pues mira, si alguien quiere ver la ópera de cerca, pues se puede pillar un crucerito. El de Royal Caribbean. Bueno, sale más barato tomarte el metro, como hemos hecho nosotros, y venir hasta aquí. Pero ahí va. De momento, la verdad que nos está Impresionante. impresionando. O sea, es todo es a lo grande. Es que sigue siendo a lo grande. O sea, ya en Melbourne me pareció que todo era a lo grande y esto aún es más a lo grande. Aquí más, aquí Todo más. es grande. Es muy loco, o sea, Es que encontrarte... ¿Qué hace ese crucero? Y luego ahí la ópera, o sea, es todo como impactante. Y el puente este gigantesco aquí también. María, Australia es grande como los sueños de Furgo en ruta. Ah, esa. Vamos. Me llama la atención el mix, porque ahí también hay como una chimenea de una antigua industria. No sé, son diferentes estilos ahí todos juntos. Sí, es moderno y como más clásico, porque ni antiguo, porque se ve muy bien Pero a veces restaurado. industrial, porque Es mira, verdad. eso es pues como en la zona industrial de ahí de Barcelona, que están esas chimeneas también. Aquí hasta los músicos ambulantes tienen para pagar con tarjeta o hasta con el móvil. Es que cada vez se lleva menos efectivo. Sería impensable ahora que tocábamos nosotros por ahí por toda América, no. Yo creo que ni en Estados Unidos lo habíamos visto eso.
Me ha encantado el baile de la señora porque era muy como con simbolismos de la naturaleza, ¿no? Estaba el pajarito este que bailaba como así como un tipo avestruz grande. Las danzas y la música de los pueblos aborígenes siempre tiene como esa relación con la naturaleza y con su espiritualidad, que a la vez está relacionada con la naturaleza. Cuando tocan el didgeridoo está hecho, dicen, no lo hacen los humanos, lo hacen las hormigas o las termitas. Ostras. Ellos escogen un tronco que esté vacío por dentro porque lo han vaciado las hormigas. Lo encienden por dentro para limpiarlo y de ahí lo decoran y ya tienen su... Claro, es que todos los instrumentos que estaban usando de ahí era eso, eran maderas, había algo que parecía de un tipo de planta, o sea, como todo muy, sí, de la naturaleza. Listo. Mi primer gorrito australiano. Con gorro ya, pues importante, porque... No, es que se me estaba cocinando la cabeza Sí. a lo bestia. Y según nos explicaron, es como que la capa de ozono está como abierta y justo está abierta aquí, en este punto exacto del planeta. Entonces sí que estamos a base de crema solar, gorros y ahora que vayamos a la ruta todavía más, porque pues luego estamos expuestos buena parte del día al sol. Chan, tachan, wow. Toma ya, pedazo de edificio. Te se veía pequeño desde lejos, ¿eh? ¿Sabías que aquí originalmente una cárcel, cuando llegaron los primeros colonos de Inglaterra, del Reino Unido, era una cárcel? Luego lo convirtieron en una central de tranvía. Ah, mira. Se ve que en un momento pusieron un pequeño teatro, como de vodevil, y fue como el precursor de lo que luego sería pues esta ópera que querían usar como para todo tipo de espectáculos y al final más se usa para hacer conciertos y sobre todo óperas también. Aunque parece un solo edificio, son varios en uno solo. Ostras. Y por dentro pues también es impresionante. No, las salas pues que es tiene. gigante, como para que sea una sola sala esta, claro. A mí me recuerda como una flor de loto, pero se ve que quiere representar más como tipo Unas de... conchas. Sí, ¿no? Cosas marinas. Sí, decía que aquí era uno de los lugares más fértiles, Claro. entonces las comunidades originarias aquí venían a recoger conchas, a recoger frutos de mar, entonces quisieron como homenaje a eso poner esta especie de plataforma en forma de concha, con perdón de los argentinos. ¿Sabías que hay más de 1 millón de azulejos ahí? O sea, Madre es mía. una locura todo lo que... No, construir esto ha tenido que ser una cantidad de años. Bueno, pues nos vamos a ver la furgo nueva, nos vamos a ver a Wallaby. Ya le hemos puesto nombre, no hemos Sí. visto la furgo aún, pero ya tiene nombre. Mary Wallaby, pero aquí estamos con Kimberly, que pues el nombre que ella le puso es Mary y el nombre que le damos nosotros es Wallaby. Wallaby. Así que va a ser Mary Wallaby. Si la Exacto. Sayoneta era la Sayoneta Tijuana, esta Exacto. va a ser la Mary Wallaby. Hay escrito ¿Ah? Yes, Arriba. Mary. Sí. Así que bueno, estamos súper emocionados. Ay, Hemos qué estado fuerte. viendo todo el papeleo, toda la burocracia, que no es poca, la que hay que hacer, porque además el auto venía registrado desde Tasmania y se va a tener que registrar Es aquí. muy complicado, Muy Sí. complicado, muy Es complicado. un chulo, bueno, es que nos está ayudando en todos los procesos, porque hay que sí, un par de seguros, hay toda una cuestión técnica ahí de cosas que hay que hacer, Yeah. que como no lo hagas en inglés australiano, aquí no te enteras de nada, madre mía. Por suerte nos está echando la mano para pero hacer sí. todo el papeleo, que no es poco. Ya estamos a 5 minutes. More or less, 10 minutes. 7. Ya, Seven. 7 minutes, 7 minutos, 6 minutos. Foto aquí. No, y mira el lugar Mira. tan Chulísimo, bonito sí, que ¿eh? nos ha traído Kimberly, la verdad que está espectacular donde vive aquí en Sydney. ¿Tú qué, Marta? ¿Emocionada? Yo aún no me lo creo. Pues ya, esto está aquí, a 6 minutos, 5 minutos y llegamos a ver la Sayoneta, la verdad que... La No, la sayoneta. Sayoneta, yo le digo la Sayoneta, la Wallaby. Pose. La Wallaby. En breve la vemos, vamos a ver. Marta, ahí está. Se ve de lejos, ¿eh? ¡Wow! La primera impresión es ¡wow! No pasa desapercibida, ¿eh?
Ostras, es chulísimo. Se ve, Ah, tienes que mirar para el otro lado, María. Aquí. sí, se ve grande, ¿eh? Ancha. Wow, qué chula. It's very... Bigger than your VW. Yeah, the weight. Yes, es bigger than la Sayoneta. La gente que nos decía, cómprense algo más grande que la Sayoneta, creo que vamos bien. Sí, sí, It's para los que bigger. querían algo más grande. No es tan grande como la autocaravana que probamos, pero, Eso era demasiado pero grande. tiene 4x4, que es lo Wow. que buscábamos. Mira, otra opción que estuvimos mirando, que era la carpa de techo. Ya. Pero claro, imagínate qué incómodo, porque para vivir siempre no. This is Mary. Wow. Mary. Mary. Not Mary Wallaby, just Mary. Until now, Mary. Hasta ahora, Mary. Qué chula, ¿no? Wow. Ostras, es chulísimo. Mira, es alta, ojo, Wow. Mira qué ruedas, tío. Ahí va. Oh, qué chula es. Mira, mira. Está grandota. A ver, nos va a mostrar porque la furgo le instalaron un sistema de, Airbag. ¿cómo se dice? Airbag o Suspensión suspensión neumática. Y me comentaba Kimberly que hay que ayudarlo un poco con esto. Ok. You don't need you just for the water, grey water. I never use Mira, era Tasmania. Claro, claro, aquí se ve que todavía está registrada como Tasmania y ya vamos a hacer el cambio de registro para que sea de aquí de Nueva Gales del Sur. Yo no me lo creo que esto vaya a ser nuestro. Mírala, es chulísima, Ay, qué fuerte. here. It comes out, and it's a clothesline Ah, for wow. la ropa. Perfecto, sí, para lavar But ropa. in here is the shower. So when you put this out, you put the curtain around here, ¿Ya? and Perfecto. you can have the shower with the back. Perfect. You can Okay. also shower Ok, inside. ok, ok. This is the Mira, gas. gas, perfecto. Gas and a spare mirror, all the spare things, a toolkit. This is for electrics. Fua, viene con todo, tío. Ya. And this is the book. The book. The book. The book, like the insurance and all those documents I sent you, and the Oh. electrical certificates and La cantidad de documentación que hay aquí Yes, dentro. yeah, This is what is everything. the water Water filter? filter, because you have a water every- filter. yeah. Oh, wow. I have everything, man. Yeah, I see that. I see that. Fantastic, eh? Then Todo. you can have water, drinking water everywhere. Yes. What is this? Moving the steering wheel. Ah, para mover el volante. Yeah. Ah, okay. Just up and down. Yeah. I don't know. There's a manual in here, Maria. You can read. I think it's First just. time I see like this. I think it just moves. Okay. It tells you what to do. Owner's manual. Yeah, and you can always. Perfect. Yeah, Claro, yeah. nosotros somos los sextos propietarios. Sextos propietarios de la Yes. Mary Wallaby. Sexto. Ha viajado mucho, realmente viene con un karma viajero. Traveler karma, isn't it? Yeah, Because yeah. mucha gente ha viajado con esta y trae una, pues mucha aventura dentro. También tiene mi energía. Eso. La buena energía de Soy una Kimberly también. gitana. Inmunda. Bueno, vamos, ¿no? Entramos. You have to get this. Manual, que no se estropee. And then I take off my shoes Okay. because I want to use your vehicle. Yeah, me too. Bueno, ya estamos en la Wallaby, Mary Wallaby. Nos ha gustado, bueno, luego os explicaremos por muchas otras cosas que nos ha gustado, pero nos ha gustado que puedes estar dentro sin necesidad de levantar el techo, pero a la vez el techo se levanta y luego puedes dormir arriba. Y es una manera de poder estar Uy, qué aquí ancho acá, ¿no? o incluso También ¿sí? puede Claro, dormir. dormir una aquí. persona aquí, Y claro. tal vez mira. una Ay, qué mattress. Ya, Claro, puede Como ser. el mattress Ari.
Claro. En español, Sí, mattress. Sí, hinchable. un colchón, se puede poner un colchón Colchón aquí y hinchable. dormir otra persona. Si Y- quiero como oculta. Claro, 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 porque hay lugares aquí que no se puede dormir en la calle, pero si tú no levantas el techo nadie la sabe. ciudad. En la ciudad, claro, nadie sabe que estás aquí. Entonces, bueno, es otra manera. Ay, qué fuerte. We have the Claro, mira. nice ya. cooking. And we have this is a big fridge, it's 130 liters, it goes very far. Wow, qué chulada, ¿eh? Bueno, y aquí la mesa. Aquí cabemos, yo creo que sí. Aquí capo, perfecto. Uno puede dormir aquí. De sobra. Ya, lo de dice, there is a lot of things. A lot of things to say. Ya. These things like here. Bueno, María se va a hacer la prueba ahora de conducción para probarla. Primero, Kimberly lo va a llevar a una zona más tranquila, sin tráfico, porque conducir por el otro lado, bueno, es todo un tema. Entonces se van acá atrás, que dice que hay un lugar más tranquilo. Ahí la prueba y luego vuelven. Y yo me quedo aquí porque no es fácil encontrar parking en esta zona, entonces me han dejado a mí aquí para que si alguien quiere aparcar le diga, porfa, que necesitamos un lugar largo. Oh, it's a monster, ¿eh? Está hecho una bestia. ¡Wow! ¡Qué bien suena, ¿no? El motor. Bueno, se vino Nico, que ha sido nuestro mecánico de aquí de Argentina. Bueno, de Argentina, de Australia. Así roto y todo. Sí, bueno, tuvo una pequeña lesión en la espalda, por eso no vio antes. Acá estamos. Aquí con Nico os queremos explicar una anécdota, una carambola del destino. Resulta que cuando nosotros empezamos el viaje a Argentina, íbamos a una radio que se llamaba Radio Combinauta, y ya de antes de ir conocíamos a los chicos que lo llevaban. Pablo, Jorge y el doctor Fusca. Resulta que él era uno de los invitados habituales a esa radio y estuvimos pues 5 semanas prácticamente y luego Yo era volvimos otra vez. adolescente, era Claro. chico y ni manejaba. Me llevaba mi papá con la combi, yo ni manejaba. Imagínate. Y ahí compartimos. Y ya pues no nos vimos más. Pues me imagino que tú nos seguías o algo, Sí, furgo en claro. ruta, lo que fuera. Obvio, pero... siempre. Y nosotros pues siempre hemos tenido unos recuerdos muy bellos de Radio Combinauta y de esos inicios, porque fue donde nos acogieron por primera vez en Argentina. De repente cuando digo vamos a Australia, dice, yo estoy en Sydney, pero nosotros íbamos a comprar la furgo en Melbourne. Dijimos, bueno, pues yo qué sé, si más adelante pasamos por Sydney ya nos veremos. Estuvimos buscando como 30, 40, 50 camionetas en Melbourne y Que no no es fácil. encontrábamos la buena. No No es encontrábamos. fácil. No. No es fácil. No encontrábamos una que tuviera el 4x4 y la comodidad que buscábamos. Y a todo eso aparece Mary, aparece Kimberly con su Mary y vemos su furgo y Marta me la enseña. Uy, hay una que no te había enseñado. ¿Cómo es? Me la enseña y los dos dijimos, esta es. Es hermosa, es una hermosa pasada. camioneta. Es una hermosa camioneta. Y Australia. Hermosa, beautiful, beautiful. Y Australia está hecho en base para que andes con esto. La más hermosa. Cuando hacemos el clic de que la furgo estaba en Sydney, pues lo llamamos, le decimos esto y nos dice, oye, pero yo te puedo ir a ver y decirte si está bien para que ya des la paga y señal. Cuando le decimos la ubicación estaban a 5 minutos el taller de él, del No, taller y además de- yo trabajo de eso, yo soy mecánico Y es acá bueno, y me y es dedico a hacer mecánico. inspecciones de gente, de backpackers, que acá está Dos lleno de inspecciones. mochileros, que buscan comprar autos, buscan comprar furgos o 4x4 y me llaman a mí y me dicen, Nico, necesito una ayuda o dame una recomendación. Y me dedico a eso. Y cuando vos me llamaste, cuando nos contactamos, fue como, sí, mirá, yo trabajo eso, o sea, Es una voy locura. de gusto. Oye, pero ponte para aquí para que se vea la Sí. la esta que estamos haciendo aquí, la conversación fuera Está de hermosa. Es la mejor Land Cruiser 79 que vi hasta ahora. plan. Imagínate, qué locura. It's amazing. Así que bueno, pues nos lanzamos a la piscina, hicimos la paga y señal y ahora... El día antes de salir. El día antes de salir, una locura. Y el día de hoy, pues vamos a hacer la transferencia total del vehículo. No ha sido un vehículo económico, pero pues yo creo que lo vale. Cuando terminemos la vuelta a Australia, pues quién sabe, de repente pasa a otras manos o no, o nos ¿Se la verá? llevamos hasta el fin del mundo, yo qué sé, ¿Será? quién ¿Quién te sabe. dice? Que se van de Lo safari. más icónico
de Australia, ¿ya? Del Eso mundo. Del es mundo del en mundo, Australia. imagínate. Del mundo. Es Imagínate. especial para Australia. Vamos a usarla para Australia y luego vemos, pero quién sabe si acaba dando luego la vuelta al mundo, quién sabe. Bueno, oye, muchas gracias por No, por favor. venirte, a pesar de tener mal la espalda. Ahí estamos. Muchas Hemos gracias hecho por la prueba de paciencia. conducción, no lo hemos grabado, pero se siente potente. Ya a ver, luego ha sido nada, una vueltita por aquí, pero es bien potente, es una como un decisión camión. muy Es, importante para nosotros. o sea, se siente como Había un que camión, verlo tío. todo Es Es seguro. un camión. es un camión, Pero sí. claro. Pensábamos que habíamos comprado una camioneta y resulta que hemos Un comprado camión. un camión. Un ¿no? camioncito. Sí, la van grande, o la van grande o Sí, el sí. camión pequeño. Nos encantó la Fantástico. potencia, tiene una potencia increíble. Nos quedamos la poderosa, nos quedamos la poderosa. En breve pues explicamos todos los trámites si queréis venir a Australia y compraros vuestra sayoneta, pues bueno, también para que dejaros ahí todos los datos. Bueno, vamos que nos vamos. Vámonos, sí, que se nos hace de noche. Con la satisfacción de haber Vale. conocido a Wallaby. Mary Wallaby. Very well. Familia, antes de terminar el capítulo, recuerden, CyberGhost VPN es súper importante para navegar tranquilos por internet. Lo consigues con el link con un 83% de descuento. Chao, chao familia, nos vemos en el siguiente capítulo.